Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos muchas gracias a Dios que nos sigue prestando todavía la vida y la oportunidad de venir aquí otra vez a darle honra y gloria a Él y también a escuchar su palabra que nos ha preparado para el día de hoy. El tema se llama creer para ser, creer para ser. Y bueno, vamos a iniciar con la introducción. El texto probablemente más conocido de toda la Biblia, más repetido de la Biblia, creo que sin duda es Juan capítulo 3, versículo 16, que lo conocemos muchos de memoria, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Bueno, es el texto quizá más conocido, pero también quizá sea el menos comprendido, por decirle de alguna manera, de los que vienen allí en la Biblia, por la importancia que tiene. Porque muchas veces se le dice a la persona que se le está predicando el evangelio: di que crees en el Señor Jesucristo, confiesa con tu boca que crees en el Señor Jesucristo y tienes la vida eterna. Pero así no dice el texto. El texto dice: todo aquel que en Él cree tiene la vida eterna. El texto no dice: todo aquel que diga que cree tiene la vida eterna. Parece lo mismo, pero no es igual. Una cosa es creer, otra cosa es decir que creemos. Y el texto dice: todo aquel que en Él cree, no aquel que diga que cree. Porque saben, lo que se nos pide creer para ser salvos es algo, o sea, el mensaje del evangelio es algo maravilloso, pero al mismo tiempo es inverosímil. O sea, absurdo, dificilísimo de creer para la mentalidad humana. Y ese es precisamente el asunto que vamos a tratar el día de hoy. Dejamos la introducción y pasamos al punto 1, que es la locura del evangelio. La locura del evangelio. El evangelio se puede resumir en 2 versículos de la Biblia que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Ahí podemos tener una síntesis de lo que es el evangelio, porque Juan 3:16 dice: todo aquel que cree, que en Él cree. Pero ¿qué debe creer? Debe creer en Él, pero ¿qué cosa acerca de Él? Y entonces el apóstol Pablo nos resume lo que debemos creer acerca de Él, o sea, acerca de Cristo. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y hace rato leímos al principio del culto el pasaje mismo, pero desde el versículo 1 y el 2, y nos habla acerca de que el que lo crea es salvo. Pero aquí nada más leemos esta parte: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, realmente este mensaje es locura para la mente humana. Es una locura para la mente humana. Está completamente absurdo lo que dice, lo que acabamos de leer en los versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15. El mismo apóstol Pablo lo reconoce en la misma carta de 1 Corintios, pero en el capítulo 1, versículos 18 al 21. Él dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura, dice.
locura para los que se pierden, que son la mayoría. Porque acuérdense que angosto es el camino y pocos son los que lo hallan. La mayoría, para la mayoría de la gente, esta palabra es una locura, dice el apóstol Pablo. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y si leemos el capítulo 1 desde el principio o un poquito más atrás y enseguida, podemos ver que Dios, dice, se revela al hombre por medio de su creación. En la creación tenemos sabiduría, en la creación tenemos orden, tenemos leyes que se cumplen. Y el hombre ha descubierto esas leyes, o por lo menos algunas de ellas ha descubierto esas leyes, como la ley de la gravedad, por ejemplo, y muchas más. Y sin embargo no ha visto, no ha reconocido al que ha puesto esas leyes en la naturaleza, en la creación. El hombre, como dice aquí, Dios le ha enloquecido. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí. Si un insignificante avioncito de papel, si lo viéramos aquí, diríamos, si yo les dijera, este avioncito de papel se hizo solo, dirían, está loco. Ese alguien lo tuvo que haber hecho, cuando menos un niño tuvo que haber con sus manitas tomado el papel y doblado para hacer un avioncito. Pues el hombre dizque inteligente, sabio, el científico, ve la creación, ve, por ejemplo, el ojo, un ojo simplemente, la maravilla de un ojo, la maravilla del cerebro, etcétera, y no reconoce que alguien lo hizo. Dice, se hizo solo, se formó solo, a partir de lo que no tenía vida, a partir de las piedras, se generó la vida y luego fue evolucionando y se formó todo lo que tenemos, todos los seres vivos, en especial el hombre. Eso es una tontería, de lo más grande tontería, porque Dios ha enloquecido a los sabios que no creyeron en Él, que no creyeron en Él. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, concluye diciendo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nos ha salvado por la locura de la predicación. Este mensaje del evangelio, repito, es una locura. Creer esto es una locura, por eso dije que no es tan fácil, es algo inverosímil el mensaje del evangelio. Y como a nuestra generación, Dios ha puesto también a generaciones pasadas, ha puesto a prueba su fe por medio de pedirles que crean locuras. O sea, no solamente a nosotros, en esta generación se nos pide creer una locura: que Cristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se nos pide creer esa locura. Pero a generaciones pasadas también se les pidió Dios probar su fe creyendo a Dios cosas que estaban locas, fuera de, que no cumplían el sentido común que decimos. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, una de las primeras es esta: que lloverá de tal manera que se cubrirá de agua toda la superficie de la tierra. ¿Se acuerdan a quién se le dijo que creyera esto? A Noé. Y recordemos que en el tiempo de Noé nunca había llovido, dice la Biblia. Nunca había caído agua de arriba para abajo como nosotros lo vemos seguido.
Dice que solamente un vapor, ¿verdad? Como una neblina era lo que hacía que el suelo tuviera la humedad, pero no caía agua de arriba para abajo. Así que lo que se le pidió a Noé en aquel tiempo era una locura, y más que iba a llover de tal manera que se iba a cubrir la superficie de la tierra de agua y se ahogarían los seres vivos. Dice Génesis 6, versículos 13, 14 y luego el 17, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y este mensaje, que era una locura en aquel tiempo, y yo creo que en cualquier tiempo, si ahorita nos dicen que va a llover y se va a cubrir toda la superficie de la tierra de agua, va a ser muy difícil que alguien lo crea. Bueno, pues el único que lo creyó fue Noé, y con su familia fueron los únicos que se salvaron de morir ahogados. Los demás, seguramente cuando veían a Noé construir el arca, que fue muchos años de construcción, han de haber dicho: está loco Noé, ese hombre está loco, loco de remate. No había en aquel tiempo, ¿cómo se llaman los hospitales que tienen a los locos? Psiquiátricos. No había hospital psiquiátrico, si no hubieran encerrado a Noé en un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Pero él siguió trabajando hasta que terminó, y cuando terminó, Dios hizo caer esa lluvia que cubrió la superficie de la tierra. Bueno, era una locura creer eso. Otra, que un hombre de 100 años y su mujer de 90 años tengan un hijo. ¿Hay aquí alguna hermana de 90 años de casualidad? Esto es una locura también, ¿verdad? A esa edad una mujer ya no puede ser fértil, tal vez el hombre. Dice Génesis 18, versículo 10, entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. El de versículo, aquí me faltó el 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, un ángel estaba hablando a Abraham, el esposo que tenía ya como 100 años, le estaba anunciando que su esposa Sara, que andaba por los 90, iba a tener un hijo. Y cosa rara, ¿verdad? La mujer curiosa estaba escuchando detrás de la puerta. ¿Qué le estarán diciendo a mi marido? A ver, ¿qué pasó? Que yo voy a tener. Y se rió Sara. ¿Por qué se rió Sara? Porque no lo creyó. No creyó que fuera cierto, ¿verdad? Le dio risa, como a cualquier señora que de esa edad le digan que va a tener un hijo, pues se va a reír, ¿verdad? Se rió, y por eso al hijo le pusieron Isaac. Isaac significa risa, ¿verdad? Por eso le pusieron así, le pusieron risa a ese niño que nació. Bueno, algo inverosímil se le pidió a Abraham que lo creyera, y dice la Biblia esto y otras cosas. Dice: Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Bueno, tercera, que camine el pueblo en dirección al mar y lo cruce, aquí me gustaría agregarle, y lo cruce caminando, ¿verdad? Esta es otra tremenda locura. El pueblo de Israel había salido de Egipto porque Faraón los libertó, los dejó libres, pues, no por las buenas, por las malas, los dejó libres. Caminaron ellos, después Faraón se arrepiente y decide ir tras ellos, disgustado, los va a matar con su ejército.
Ellos van huyendo, entonces llegan hasta el mar, a orillas del mar. Del otro lado está otra península, pero estaba lejos. Y ahí se quedan y viene el ejército de Faraón atrás. Y el pueblo desesperado le reclama a Moisés, ¿verdad? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para que nos maten aquí y nuestros cuerpos sirvan de alimento a los animales de carroña, ¿verdad? Le reclama y entonces Moisés clama a Dios. Y es cuando Dios le da esa orden inaudita. Éxodo 14, versículos 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y uno dice, ¿pero para dónde? ¿Verdad? ¿Cómo que marchen? Pues, ¿para dónde vamos a marchar? Para atrás y para los lados viene el ejército de Faraón y para adelante está el mar. Y luego le dice, aquí se me olvidó haber traído una vara, pero bueno. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Cómo la ven? ¿Se imaginan que yo agarro esa varita con la que a veces dirijo, verdad? ¿Se han visto? Y les digo, véngase iglesia, vamos a pararnos a orillas del río Pánuco. Yo voy a alzar mi mano, se va a secar el río, vamos a pasar. ¿Qué dicen? Está loco, ¿verdad? Ahora si hay hospitales psiquiátricos, enciérrenlo allí. Es una locura. Dios les pide que crean una locura, una insensatez. Pero Moisés lo creyó y el pueblo vio y cruzó en seco. Y luego cuando vienen los egipcios y intentan también cruzar el mar, y cuando están más o menos a la mitad, ¿qué hace Dios? Hace que otra vez vuelvan las aguas y se ahoga el ejército. No sé si les conté una anécdota que leí hace algún tiempo de un niño que estaba leyendo este pasaje de la Biblia. ¿Sí les platiqué? Si no, se lo vuelvo a platicar. Lo vuelven a escuchar. ¿Sí? Daniela, ¿ya lo oíste? Bueno, un niño estaba leyendo estos versículos de la Biblia y empieza y dice, ¡oh, aleluya, gloria a Dios, qué barbaridad! Y un hombre por ahí se acerca y le dice, ¿qué te pasa, chamaco? ¿Qué te pasa? No, es que estoy leyendo aquí cómo Dios hizo un milagro, el mar se abrió y pasaron en seco los israelitas. Y no, muchachos, es un mito, son mentiras. Lo que pasa es que en esa parte donde cruzaron el mar estaba así bajito, bajito, apenas les llegaba por aquí por las rodillas, nada más. Vaya, ok. Y siguió leyendo el muchacho y vio cuando viene Faraón y su ejército, aleluya, gloria a Dios. Dice, ¿y ahora qué te pasa, muchacho, otra vez? Es que aquí hay otro milagro. ¿Cuál? Pues que el ejército de Faraón se ahogó con agua que le llegaba nomás aquí a las rodillas. ¿Verdad? Pues sí. Bueno, se ahogaron. Este es algo increíble. Dios les dijo que creyeran y lo creyeron y pasaron el mar. Otra más, y esta va para Italia. Que un muro se caerá con el grito del pueblo. La ciudad de Jericó, como las ciudades en aquel entonces, estaba rodeada por un muro, pero este muro estaba más grande, más ancho, más alto que lo normal. Un tremendo muro, por lo cual la gente se sentía relativamente segura estando adentro con las puertas cerradas. Israel tenía que tomar esa ciudad porque estaba tomando posesión de la tierra prometida. Pero se encuentran con esa dificultad física, ese tremendo muro que rodea la ciudad de Jericó. Y entonces Dios les da una orden. Josué capítulo 6 versículo 5 dice que deben rodear el muro alrededor. Ya nos vamos a la última vez, porque acuérdense que le dieron varias vueltas. Pero dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad
caerá. ¿Cómo ven? ¿Se la creen? ¿Verdad que es una locura creer esto? Sale del uso de la razón, no sé cómo decirlo. Es irracional creer esto. Pero Dios así ha sido desde la antigüedad y hasta el tiempo presente. Nos pone cosas que parecen ilógicas, irracionales. Pero aquel que las cree tiene su bendición. En este caso podían tomar la ciudad. ¿Y qué? Hicieron precisamente eso, la rodearon, después tocaron las trompetas o los cuernos y entonces gritó el pueblo, ¡pah!, y se cayó. Y cuando uno lee esto le da miedo, ¿verdad? Porque cuando está la iglesia tocando los instrumentos musicales, las baterías, el bajo, las guitarras, los teclados, y luego todos cantando fuerte, y luego además Idalia, ¡ah!, dice uno, ¡ay, no se vaya a caer la pared! ¿Verdad? Así que si se cae la pared es culpa de Idalia, ¿eh? Una locura. Pero el pueblo, ¿qué hizo? ¿Creyó? ¿Creyó a la palabra de Dios? ¿Le creyó la locura que Dios les había dicho que hicieran? Lo hicieron al pie de la letra y el muro se derrumbó y entraron y se apoderaron de la ciudad. ¿Cómo ven? Bueno, y ahora a nuestra generación se nos pide creer que Cristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Todo esto en cumplimiento a lo que ya estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. Las primeras dos cosas pudieran no parecer extraordinarias, que alguien se muera y que sea sepultado, excepto que dice conforme a las Escrituras, es decir, murió como estaba profetizado en las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Se refiere al Antiguo Testamento de la Biblia. Muy rápidamente, no lo tengo en la presentación, me voy a ir a Isaías capítulo 53. Voy a leer nada más versículo 5, por ejemplo, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, leí el 7 ahorita. Es decir, aquí nos está hablando acerca de la muerte. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Cómo iba a morir Jesucristo? Siendo inocente, él iba a permitir que lo mataran, aunque tenía poder para haberlo evitado, sino como una oveja, él tranquilamente, humildemente se dejó que lo mataran. Y esa es la muerte que estaba profetizada. Pero luego dice el versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aquí habla de cómo iba a ser la segunda parte, sepultado el Señor. ¿Entre quiénes murió el Señor Jesucristo? Entre dos delincuentes. Estaba entre impíos, dice Isaías. Pero ¿dónde fue enterrado? ¿Dónde fue sepultado? En la cueva de un hombre rico. ¿Se acuerdan del nombre el nombre de ese hombre rico? Empieza con J. José de Arimatea, ¿verdad? En la tumba de un hombre rico. Por eso dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados, porque dice: el herido fue por nuestras rebeliones, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado también conforme a las Escrituras. ¿Y qué más se nos pide creer?
que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Y qué dice ahí mismo Isaías 53? Que es una profecía escrita 750 años antes de Cristo. Dice, con todo esto, dice el 10, Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida, o sea, cuando haya muerto, en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días. ¿De qué nos está hablando? De que después de haber muerto, ¿qué? Va a resucitar, porque dice que va a vivir por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cómo va a ver si está muerto? Porque resucitará, ¿verdad? Isaías no estaba diciendo cómo iba, que él iba a morir por nuestros pecados, cómo iba a ser su sepultura, y después de haber muerto que iba a volver a vivir. Por eso dice el apóstol Pablo, yo les he enseñado lo que primero recibí, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas son las Escrituras. Así que, ¿nos revisamos a la presentación? No, más adelante, más. Ahí está. Bueno, está bien, si quieres. A nuestra generación nos toca creer que Jesús, que el Cristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Todo esto en cumplimiento a lo que ya estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. Y esto es una locura. ¿Por qué? Hay por lo menos dos motivos de locura en este mensaje del Evangelio. Hay dos motivos que son locura. Primer motivo, que Cristo, el Hijo de Dios, muriera por nuestros pecados. Eso es una locura. Eso va en contra del raciocinio humano. ¿Por qué? Porque Dios creó los cielos y la tierra, creó este planeta hermoso, bello, y ya que tenía todo lo necesario, puso al hombre, formó al hombre, creó al hombre y lo capacitó y lo amó al hombre. Dios le mostró amor al hombre que había puesto aquí sobre la tierra. Sin embargo, el hombre fue un desagradecido. El hombre se rebeló contra Dios, ofendió a Dios, pecó contra Dios. Por lo tanto, según la lógica humana, según el sentido común humano, es el hombre el que tiene que hacer algo para conseguir la reconciliación con Dios, el perdón de Dios. ¿No es así? ¿Sí o no? Es el hombre el que, como el hombre fue el que ofendió a Dios, le faltó a Dios, pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, es el hombre el que debe hacer algo, algún sacrificio, algún esfuerzo para a ver si logra que Dios le perdone y se reconcilie con él. Pero el mensaje del Evangelio nos dice todo lo contrario, al revés. Es Dios el que está haciendo un sacrificio para que nosotros nos reconciliemos con Él. Eso es absurdo. Eso no es normal. Eso no tiene sentido. Miren, en todas las religiones que han existido y que existen en la actualidad o existieron en el pasado, todas excepto el cristianismo, siempre es el hombre el que tiene que hacer algo, el que tiene que hacer un esfuerzo, un sacrificio para agradar a su Dios, para obtener un favor de su Dios, la reconciliación con su Dios. En todas las culturas, en las religiones que ha habido, siempre es así la norma, porque esa es la manera de pensar lógica de un ser humano. Repito, excepto en el cristianismo. Por ejemplo, les voy a poner aquí varias culturas. Los chinos,
la milenaria cultura china. ¿Qué llegaron a hacer estos chinos? Miren, todas las culturas hicieron una cosa en común, tienen una cosa en común. Hacían sacrificios para obtener beneficios de su Dios o que no les maldijera en alguna manera, mandándoles desastres naturales o cosas así. Y uno de los sacrificios típicos que hicieron prácticamente todas las culturas fue sacrificios humanos. ¿Los chinos hicieron sacrificios humanos? Sí. Tenían un lugar que se llamaba el foso, en donde los hombres jóvenes eran sacrificados y sembrados. Es decir, hagan de cuenta como si fuera una semilla de aguacate o de mango. Hacían una fosa y allí arrojaban a una persona viva y luego lo tapaban y lo sembraban para que su sacrificio fuera una ofrenda a su Dios y les bendijera. También tenían la fundación donde sacrificaban niños y bebés, y tenían un lugar que se llama la internación, donde también las niñas eran sacrificadas, niñas pequeñas. Los chinos, todo esto lo hacían ¿para qué? Para alcanzar el favor de sus dioses. No que sus dioses hicieran sacrificios para ellos, sino ellos sacrificios para obtener el bien de sus dioses. Los celtas, ellos enterraban una espada, fíjense cómo hacían sus profecías, sus profetas, cómo trabajaban. Enterraban una espada en la espalda de un hombre y luego observaban cómo se movía hasta morir. Sus movimientos eran considerados profecías de sus dioses. Le pedían a su Dios que les profetizara si iba a haber lluvia o si iban a vencer en un ejército enemigo, lo que sea. Agarraron una espada, se le encajaban por la espalda a una persona y dependiendo de cómo se movía a la hora de estarse muriendo, entonces decían, Dios nos está profetizando esto. Vamos a ganar, vamos entonces a la guerra. ¿Cómo ven? Los cartagineses, ellos realizaban sacrificios humanos de recién nacidos para ganar el favor de sus dioses y también para controlar la población. Esto lo hacemos hoy día también, ¿verdad? Nada más que no están nacidos todavía. Lo hacemos con los no nacidos para controlar la población. Y no lo hacemos para ofrecérselo a un dios. En aquel entonces sí lo hacían para sus dioses. Los cartagineses. Los aztecas, ya para no irnos tan lejos, aquí más cerquita en América. Los que hemos estudiado un poco de historia o allá en la primaria nos platicaban que llegaron los españoles y se horrorizaron, ¿verdad? Ellos realizaban sacrificios humanos para evitar que el sol se apagara. ¿Cómo la ven? El sacerdote cortaba el cuerpo desde la garganta al estómago para luego remover el corazón y ofrecerlo a Huitzilopochtli. Esto lo hacían muchas veces con hombres que habían capturado en la guerra de ejércitos enemigos o también con hombres voluntarios de su propio pueblo que se querían ofrecer como sacrificio a sus dioses. Los incas, también estamos aquí en América, ellos sacrificaban niños que eran criados especialmente para este fin, o sea, desde que nacían los apartaban de todos los demás niños para criarlos con mucho cuidado, porque eran niños que debían estar bien sanitos, todo muy bien alimentaditos y todo, porque iban a ser destinados especialmente para ser sacrificados a sus dioses. Eso hacían los incas. Tenía que ser un niño sano. Esto me recuerda a un misionero en la India que narra que en una ocasión se encontró con una mujer que llevaba dos niños, dos hijos, un hijo que estaba enfermo, físicamente enfermo, cojito, tuertito, no sé qué más tenía, y el otro que estaba sano. Y le preguntó, ¿a dónde vas? Voy al río Ganges, voy a ofrecerlo a mi Dios, uno de mis hijos. Bueno,
y al rato se lo encuentra de regreso y regresa con ¿cuál hijo creen? Con el enfermo. Y le dice, pero ¿cómo se te ocurre haber ofrecido al sano? Te hubieras quedado con el sano. No, es que a mi Dios le tengo que ofrecer lo mejor. Así que sacrificó a su hijo sano. Así los incas buscaban un niño sano, lo más puro que se podía ofrecer. Los mayas, ay, aquí hay que tener cuidado con los niños. Vamos a ver, sacrificaban niños, ¿y saben cuáles niños? Los elegían los que tenían remolinos en el cabello. Pero algo más, que lloraban mucho. Ay. Así que eso lo vamos a aplicar aquí en la iglesia. Niño que esté chillando, lo vamos a sacrificar. Y si tiene remolino, ¿verdad? Bueno, usaban el decapitamiento, o sea, cortaban la cabeza. Flechamiento, o sea, tiraban flechas. O el ahogamiento en un cenote. Acuérdense que ahí los mayas en la región hay cenotes. ¿Todos conocen los cenotes? Bueno, dense una vueltecita por allá, por ese territorio allá del sureste encantado, y van a ver los cenotes, ¿verdad? Y ahí, como una ofrenda a sus dioses, tomaban un niño y lo aventaban al cenote, tiene una profundidad quién sabe cuánto, y se ahogaban los niños. Bueno, también los mayas se hacían heridas a sí mismos en varias partes de su cuerpo, como orejas, mejillas, lengua, genitales y brazos. ¿No le recuerda algo esto de que se hicieran heridas, algo en la Biblia? A Elías, ¿verdad? Y los profetas de Baal, cuando se enfrentó al monte Carmelo, cómo se dice que se cortaban para cuando clamaban a sus dioses. Bueno, así hacían los mayas también. Bueno, ya con esos ejemplos. Pero todos estos sacrificios nos demuestran la mentalidad del ser humano. Nos demuestran la forma de pensar de los seres humanos para agradar a sus dioses o a su Dios, ¿verdad? Si yo quiero agradar a mi Dios, que no me mande desastres naturales, que me perdone mis faltas, reconciliarme con Él porque le falté por X razón, yo voy a hacer un sacrificio, algo que me cueste, algo que me duela, etcétera, para ver si así logro que Él se reconcilie conmigo, me perdone, me mande bendiciones, etcétera, etcétera. Esa es la forma natural de pensar. En el trabajo sucede, ¿no? ¿Por qué hay tantos lambiscones con el jefe? Porque quieren tener un favor, ¿verdad? Del jefe. ¿Sí o no? Es lo mismo lambisconear con Dios. El evangelio es al revés. Absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Pero esta es la mentalidad normal. El hombre tiene que sacrificar algo para poder agradar a Dios, a sus dioses. Y no es algo del pasado, también es en el presente. Por ejemplo, la segunda religión más importante del mundo es el Islam. En el Islam, los que siguen esta religión se le llaman musulmanes. Un musulmán, por ejemplo, se pone ¿qué será? Un chaleco con dinamita y se hace explotar en medio de un centro comercial o en algún lugar así donde mate a un montón de infieles, de gentes que no creen en su Dios Alá. ¿Por qué lo hace? Porque ese sacrificio de sí mismo lo hace para agradar a su Dios Alá. ¿Saben? Un musulmán, según su religión, estaba yo leyendo esto, ellos no tienen asegurada su salvación cuando se mueran. Hayan hecho muchas cosas buenas en esta vida, etcétera, se esfuerzan para lograr a ver si al morir llegan a ser salvos y entran al paraíso, pero no saben. Nosotros tenemos la seguridad, ¿verdad?
porque la palabra de Dios nos lo dice. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Pero ellos no saben. Pero hay una forma en que pueden estar seguros de que van a tener la salvación, de que van a ir al paraíso. Y la forma de estar seguros es eso, que ellos se sacrifiquen, mueran matando a infieles, a gente que rechaza a su Dios Alá. Si hacen eso, se les asegura la salvación, la entrada al cielo. ¿Cómo ven? Entonces dicen, esto agrada a Dios, lo agrada tanto que me aseguro la salvación, pues entonces voy y me mato, pero matando a otros incrédulos. Además tiene una propina. Llegando allá van a disfrutar del placer eternamente de 70 mujeres vírgenes. Eso ya es pilón, ¿verdad? ¿Cómo ven? Entonces se sacrifican para hallar el favor de su Dios Alá el día de hoy. No estamos hablando del pasado, los chinos, los mayas, los incas, no. Hoy los musulmanes, la segunda religión más importante del mundo, ellos hacen eso por su Dios Alá. Y a veces nosotros los cristianos llegamos tarde, ni siquiera podemos ser puntuales para nuestro Dios. Qué vergüenza, ¿verdad? Aquí en México tenemos gente, yo no lo he visto personalmente, pero lo he visto en documentales o también en la televisión, en las noticias, gente que agarra un látigo y se empieza a golpear así, ¡zas, zas, zas, zas! Y le empieza a sangrar la espalda. ¿Sí lo han visto eso? ¡Zas! Se pegan. O se pone una penca de nopales al frente y otra atrás, pero con espinas, ¿verdad? Para que se le claven en el pecho y en la espalda y sangren. Estilo como los mayas que se hacían heridas en el cuerpo. ¿Para qué? Porque de esa manera son sacrificios que ofrecen a Dios para el perdón de sus faltas. Otros se ponen de rodillas. Si simplemente aquí le decimos vamos a orar de rodillas y algunos no se quieren arrodillar, pero estos se ponen de rodillas y caminan 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros hasta llegar a cierto templo, ¿verdad? Como una manera también de sacrificio. Hoy, esa es la mentalidad humana, esa es la lógica humana. Yo tengo que hacer algo para ver si le caigo bien a Dios, me perdona, me reconcilio con Él, etcétera, y a lo mejor hasta me deja entrar al cielo. Esa es la mentalidad humana. Y en cambio, el Evangelio nos dice al revés, es una locura, porque nos dice, no, es Dios el que Él hizo un sacrificio de su Hijo unigénito para nosotros, para el perdón de nuestros pecados. ¿Verdad que es locura? ¿Verdad que eso no tiene sentido? Y eso se nos pide que tenemos que creerlo, y todo aquel que cree tiene vida eterna. Primera cosa. Segunda cosa, dije que eran dos, por las cuales es locura, es la resurrección. Que Cristo haya muerto y que haya sido sepultado, bueno, más o menos se puede creer. Aunque decir que fue Dios que sacrifica a su Hijo, eso es lo que está difícil de creer. Pero hay otra parte del mensaje del Evangelio que es la resurrección. Que haya resucitado después de estar sepultado 3 días, eso, hermanos y hermanas, es una locura también. ¿Cuántos de ustedes han visto a un muerto que resucite? Ya lo enterraron, estaba ahí, fueron al funeral, fueron al cementerio, se hizo un agujero ahí en el suelo, bajaron su ataúd, lo taparon y ya, y al tercer día viene y se abrió la tumba y sabe que anda caminando otra vez. ¿Cuántos han visto a alguien así? Levante la mano, ¿alguien ha visto un muerto que esté vivo? Su familiar, abuelito, abuelita, tío, tía, vecino, ¿nadie? ¿Por qué? Porque eso no sucede. Eso no ocurre, ¿verdad? Es una locura, eso no puede suceder. Si yo, por ejemplo, saco estas llaves y las suelto, ¿qué va a pasar? Eso es lo normal.
Pero si las soltara, si yo les dijera, miren, yo voy a soltar las llaves y en lugar de caerse para abajo, se van a caer para arriba, ¿qué van a decir? Está loco, ¿verdad? Eso no sucede. Los objetos no se caen para arriba, se caen para abajo. Es lo mismo, los muertos no resucitan, los muertos son muertos y ahí se quedan muertos. Pero se nos pide creer en una locura, que Cristo resucitó al tercer día. Miren, cuando Cristo resucitó, ¿a quiénes se les apareció primero? A unas mujeres, a unas mujeres. Yo creo que se le apareció a las mujeres porque las mujeres son muy comunicativas y quería que lo supieran los demás, ¿verdad? Y sí, fueron comunicativas, fueron y buscaron a los discípulos, a los apóstoles, y dijeron, ¿saben qué? Acabamos de ver al Señor Jesús resucitado, ya lo vimos. Y cuando las mujeres le dijeron a los discípulos que Jesús había resucitado, ¿qué creen que pensaron los discípulos? Dijeron, sí, sí es cierto, resucitó. Lucas 24:11 dice, mas a ellos les parecía ¿qué? Locura. Están locas estas mujeres. Están locas, les afectó que se muriera Jesús, les dañó el cerebro. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. No creyeron los discípulos. ¿Hasta cuándo creyeron? Hasta que vieron a Jesús. Se les aparece Jesús, estaban reunidos los discípulos y se les aparece, sí es cierto. Pero faltó un discípulo de ellos, Tomás. Y le dicen a Tomás, ¿qué crees? Ya las mujeres vieron a Jesús, nosotros también ya lo vimos, está resucitado. Están locos, no les creo. No les voy a creer hasta que yo mismo lo vea y ponga mi dedo ahí en donde fueron sus clavos y en su costado donde lo atravesó la lanza, si no, no voy a creer. Pues se vuelve a aparecer Jesús cuando ya está Tomás y le dice, ven para acá, Tomasito, ven. Ay, Señor, pero es que, véngase para acá, ¿verdad? Tóqueme, vea mis manos, ve mi costado. Y entonces dice que lo adoró. Le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo llamó Tomás a Jesús? Le llamó Dios, su Dios. ¿Por qué? Porque vio. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sí creen que Jesús resucitó? ¿Y no lo vieron? ¿No lo han visto todavía? Ni yo. Pues está más difícil los que no lo hayan visto que crean, ¿verdad? Los que sí lo vieron y creen, bueno, pues ya, qué chiste. Pero no haberlo visto y creer, eso sí tiene chiste, porque es una locura. Ya vimos que los discípulos dijeron, es una locura, están locas estas mujeres, y no les creyeron. Tomás dijo, ustedes están locos, no es cierto. Y lo vio y creyó. Y nosotros que no hemos visto, dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo ven? Y Pablo fue a donde estaban los sabios en aquel tiempo, los entendidos en aquel tiempo. ¿Dónde era? En Grecia, la capital, Atenas. Y ellos siempre estaban dispuestos a aprender cosas nuevas, y cuando oyeron que estaba Pablo enseñando cosas nuevas, se amontonaron a escucharlo y empezaron a oír a Pablo. Pero cuando les dijo de la resurrección, Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto. ¿Por qué? Porque decir que una persona murió, fue sepultada y después de 3 días resucita, es una locura. Es una locura. Por eso dije yo el mensaje del evangelio, y lo dice Pablo allá en Romanos, 1 Corintios, dice que es la palabra de la cruz es locura. Locura.
Y esta es la segunda parte de la locura, que Cristo, después de haber muerto, resucitó. Pero dice Juan 3:16 que todo aquel que en Él cree, no que dice que cree, todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa cree? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo aquel que lo cree, dice, tiene vida eterna. Y creer eso es una locura. Por eso no es fácil de creer. No es fácil de creer. Pero quien lo cree, tiene vida eterna. Vamos a la conclusión. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Dónde han leído esto? Isaías 53:1. Así comienza el profeta Isaías cuando va a hablar de la profecía del Mesías, precisamente, del sufrimiento y de su muerte y de su resurrección, que ya leí yo una parte hace rato. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esta es la pregunta con la que inicia el profeta Isaías su capítulo 53. De la respuesta que demos a esta pregunta depende nuestra salvación o condenación. El que dice yo, ¿quién ha creído este anuncio? Yo. Pero el que dice yo no, condenación. El que dice yo creo, el que lo cree, mejor dicho, salvación. Hay muchos que dicen creer, pero solo lo dicen o verdaderamente lo creen. Miren, alguien que en verdad cree que Dios dio su Hijo para ser sacrificado por nuestros pecados, no sé si alcanzamos a entender esto bien para creerlo verdaderamente. Dios, siendo el dueño, el creador, el formador de todas las cosas que hay, sin tener ninguna necesidad de nosotros, no nos necesitaba para nada, nada. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Y sin embargo, después de vernos perdidos en pecado, Él nos amó y envió a su Hijo unigénito, para que tomando forma de hombre, creciera entre los hombres y al llegar a la juventud, fuera sacrificado por nuestros pecados. No sé si alcanzamos a entender la dimensión de lo que esto significa, de lo que esto quiere. Hay un canto, no sé, que dice que no podemos entender lo que esto significa, ¿verdad? Pero es tremendo. No fui yo el que tomé a mi hijo y lo sacrifiqué para que Dios me perdonara o se reconciliara conmigo. Fue Él el que tomó a su Hijo, siendo yo el pecador, siendo yo el rebelde, siendo yo el que lo ofendí, y tú también. Y Él tomó a su Hijo y dio su vida en sacrificio por nosotros. Caramba, si alguien, por ejemplo, tú estás enfermo o te van a operar y como se utiliza ahora, se necesita sangre, y le pides a alguien de aquí de la congregación, oye, Huicho, por favor, ¿me podrías donar sangre? Porque necesito un donador de sangre para una operación que me van a hacer. Y Huicho dice, sí, cómo no, y va y dona su sangre, o dona la sangre por ti que vas a ser operado. ¿No sentirías gratitud hacia Huicho? ¿No estarías agradecido con Huicho porque donó su sangre, una parte de su sangre? Nomás tantita, ¿verdad? ¿Cuánto le sacan? ¿Será medio litro? Más o menos. Medio litro de unos 5 a 6 litros que tengas. Está medio sangroncito, ¿verdad? Tiene mucha sangre, bueno. Medio, ya, calmada. Bueno, si Él nos dijera, oye, ¿me das para la coca? Tengo sed, ¿me regalas para una coca? Y Él te dio sangre, ¿qué dirías?
Ay, güey, yo no estoy molestando, hombre. Cómpratela tú. ¿Verdad que no? Así tratamos a Dios, que dio a su Hijo. Ahora, si Huicho en lugar de dar sangre nos diera un riñón, porque te estás muriendo, ya de plano te vas a morir porque tus riñones no funcionan, tu sangre está toda contaminada, por más que te hacen hemodiálisis y te lo vuelven a hacer y ya no hay ningún remedio. Entonces Huicho dice, quítenme uno de mis riñones y te lo regalo a ti. ¿Qué sentirías por él? ¿Qué serías capaz de hacer por él que te da su riñón? Ahora Cristo dio su Hijo unigénito. Él no dio un riñón ni dio medio litro de sangre, dio todo su Hijo unigénito, todo, que fuera sacrificado cruelmente de la manera más horrenda para bien de nosotros por nuestros pecados. ¿Creemos eso, sí o no? ¿Lo creemos? ¿Entendemos lo que eso significa? ¿Entendemos lo grande del sacrificio que hizo Dios por nosotros, sí o no? Y entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Él? Alguien que de veras cree, ¿puede no amar apasionadamente a Dios? ¿Aman a Dios? Sí. No, Dios dice, quiero que me ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Por qué? Porque sacrificó a su Hijo por nosotros. Alguien que de veras cree, entiende eso, puede no amar apasionadamente a Dios. Pues hay muchos que dicen que son cristianos y no aman apasionadamente a Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en sus vidas? El segundo, tercero, cuarto lugar. Hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo mucho que estudiar. Me dijeron que si voy a hacer una visita a tal persona, no, pero estoy muy ocupado, tengo esto y tengo aquello, tengo lo otro. Primero estoy yo, primero está mi carrera, primero está mi trabajo, primero están mis estudios, primero está mi novia o mi novio o mis hijos. ¿Alguien puede no amar apasionadamente a Dios si entiende? ¿Puede pasarse un día sin orar ni leer la Biblia? Alguien que de veras entiende esto puede pasar un día sin comunicarse con Dios y decirle gracias Dios por este nuevo día, gracias por lo que tú nos has dado, esto, lo otro, aquello, platicar con Dios y leer una porción de su palabra. Alguien puede, que dice que cree que Él dio a su Hijo unigénito y ni siquiera orar a Dios, ni siquiera leer la palabra de Dios. Puede venir al culto a orar a Dios unas veces sí y otras no. Hoy sí tengo ganas de ir, hoy voy. No, hoy no tengo ganas, no voy. ¿De veras crees que Él dio su Hijo unigénito en sacrificio por tus pecados? Si de veras lo crees, si te das cuenta del enorme, del gran sacrificio que hizo Dios, puedes de vez en cuando se te pegue la gana, si no hay un partido de fútbol más interesante o cualquier otra cosa, venir o no venir a la iglesia a adorarlo. Cuando yo veo la asistencia a la célula que nos presenta Oscar, da vergüenza, da asco. Miren así, ¿sí o no, siervos? A veces voy, a veces no voy, a veces sí voy, a veces no voy. Luego hay 15, luego hay 10, luego hay 8, luego hay 7, luego… mecha, ¿y los demás qué? Debería ser una rayita así, miren, hoy más, así. ¿Verdad que sí? Pero por lo menos de parte nuestra debería ser así, miren. Siempre, 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 siempre. Si Él dio a su Hijo unigénito por mí, yo no me pierdo ninguna oportunidad de adorarle, de aprender más, de conocer más de Dios. Decía Spurgeon, el que no quiere conocer más de Dios es porque no conoce a Dios. ¿Puede vivir practicando públicamente algún pecado? Alguien que cree en el Señor Jesucristo, que cree que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados,
puede vivir descaradamente en pecado y que no le importe ser un mal testimonio, que no le importe que esté causando que blasfemen el nombre de Dios? Puede vivir en adulterio, por ejemplo, descaradamente, y todo el mundo se entera y no le importa, sabiendo que Dios dio a su Hijo unigénito. O puede andar en el alcoholismo, o puede andar en las drogas, o puede ser fornicario, quién sabe cuántas cosas más, y públicamente dando un mal testimonio. ¿Qué le dijo Dios a David a través del profeta Natán? Por cuanto, por lo que hiciste blasfemar el nombre de Dios a mis enemigos, ¡pum!, no se va a acabar va a haber muerte en tu familia. Qué horrible estos días, por ejemplo, que hemos escuchado noticias. Yo he escuchado así como, bueno, no quiero decir un número porque no lo guardé muy bien en mi memoria, porque me dio cosa, de varios miles de personas que han sido violadas por sacerdotes, que la gente de afuera lo ve como cristianismo también. Está haciendo que aquellos estén blasfemando del nombre de Dios. Y ayer leí una noticia de un pastor cristiano también. Hacen que la gente diga, mira, y eso que son cristianos, mira cómo vive, mira con quién vive, mira lo que hace, y eso que es cristiano. ¿Puede alguien que de veras entiende que Dios dio a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados comportarse así? ¿Puede de veras? ¿Puede querer servir a Dios solo durante algún tiempo de su vida? Bueno, yo voy a abrir mi casa, por ejemplo, pero nada más 1 año, 2 años y luego ya no. Yo voy a ir de siervo de célula, pero nada más este tiempecito y luego ya no. Si alguien de veras entiende y cree que Dios dio a su Hijo unigénito, lo que va a decir es: yo voy a servir a Dios en lo que Él me pida hasta que me muera. Amén. Hasta que me muera. No nada más un ratito. Así pienso yo. ¿Cuánto voy a estar aquí? Hasta que me muera, si Dios quiere que esté aquí. Aquí no hay jubilación en el servicio a Dios, ni hay renuncia tampoco, no debe haber. Si de veras entendemos y creemos el gran sacrificio, el gran amor de Dios al sacrificar a su Hijo, ¿cómo puedo decirle, bueno, yo te voy a servir pero nada más tantos años y luego ya no? ¿Qué tal si Dios nos dijera igual? Yo voy a cuidar de ti, pero nada más 2 años y luego ya no. Ya no digo más. Y aquí se me acabó todo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que esperamos no vuelva vacía como tú lo has prometido, sino que toque nuestros corazones, toque nuestras vidas. Al que no cree, tú le ayudes por tu Espíritu Santo a creer. Creer verdaderamente. Creer que debiendo ser nosotros los que sacrificáramos muchas cosas para ver si tal vez pudieras tú perdonarnos, fue al revés. Tú nos amaste y tomaste lo más precioso que había en el cielo, a tu Hijo unigénito, y lo enviaste a morir por nuestros pecados. Fue un grande, grande, grande sacrificio, porque grande y grande, grande es tu amor por nosotros. ¿Cómo te pagamos, Señor? ¿Cómo te correspondemos a ese amor que tú has tenido para con nosotros? Con indiferencia, con indolencia,
con inconstancia. No debiera ser así. No debiera ser así. Te pedimos perdón. Perdónanos y danos una nueva oportunidad de amarte. No con palabras, porque todo el mundo dice que te ama, sino con nuestras acciones, con nuestros hechos. Amarte de verdad, aborreciendo el pecado, dejando aquello que es pecado, que sabemos que estamos haciendo mal, aborreciéndolo y esforzándonos por vivir esa vida que te agrada a ti. No para reconciliarnos contigo, porque para eso Cristo murió por nosotros, sino para ser agradecidos contigo, porque Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, muchas gracias. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de los que están aquí presentes. Si hubiera algún invitado que llegó después, también, Señor, ayúdale a creer de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.